Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas de la antigüedad. Él les dijo: ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos en esta ocasión una de las confesiones más importantes que podamos encontrar en todas las Escrituras. Y es la confesión de Pedro hacia Jesús, luego de que éste, le preguntase: ¿quiénes dicen los hombres que es Jesús? Mucho se ha dicho de Jesús. Desde que nació hasta el día de hoy, Jesús siempre ha sido tema de controversia. Por ejemplo, podemos saber que para los musulmanes, ¿quién es Jesús para los musulmanes? Ellos entienden que Jesús es uno de los tantos profetas como Abraham, como Moisés. La comunidad musulmana tiene a Jesús como un profeta más. Los judíos, aquellos que creen en Jesús, lo ven como un enviado de Dios, pero no como el Mesías, no como el Hijo de Dios, porque en su teología o su creencia, Dios no puede tener hijo. Para los hindúes y budistas, Cristo Jesús es un avatar más, un iluminado. Al igual que creen los Illuminatis, Cristo es uno de los tantos iluminados que han pasado por esta tierra. Cada religión tiene su creencia particular acerca de Jesús. Por ejemplo, también podemos destacar que para los mormones, la comunidad de los mormones, Jesús es el hermano de Lucifer. Esa es la perspectiva y la creencia que tienen ellos acerca de la persona de Cristo. Donde leímos Mateo 16, 13 al 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿O quién es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué ustedes han escuchado acerca de mí? Ya que la fama de Jesús había crecido de manera extraordinaria. De hecho, en el capítulo 14 del libro de Mateo encontramos que Herodes había escuchado de la fama de Jesús y él se dijo para sí mismo: ese Jesús es Juan el Bautista, pero no puede ser porque a Juan el Bautista yo lo decapité. En otras palabras, Herodes había escuchado acerca de la fama de Jesús. Su fama había llegado a los palacios, a los pasillos del palacio de Herodes. Y aquí, llegando y entrando a Cesarea de Filipo, quiso hacer un examen a sus discípulos, preguntando: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de ellos dijeron: algunos creen, maestro, que tú eres Juan el Bautista. Otros creen que tú eres Elías. Otros creen que tú eres Jeremías o alguno de los tantos profetas que pasaron por Israel. En pocas palabras le dice: está bien, eso cree la gente. Eso es lo que ha escuchado la gente acerca de mí. Ahora yo quiero saber qué piensan ustedes que han pasado 3 años conmigo, que han visto milagros, que han visto señales, que han visto sanidades, que han visto tantos milagros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ustedes? En esto aparece Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración no vino del pensamiento, del conocimiento secular de Pedro, sino que Jesús le dice: eres bienaventurado, Pedro.
porque esta revelación no te la dio hombre. Dice, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre. En esta palabra, esto no te lo ha revelado seres humanos, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro en este momento quizás ni sabía lo que estaba diciendo, pues fue una manifestación del Espíritu a través de la boca de Pedro el declarar que Jesús era el Cristo, una palabra griega, que en hebreo sería el Mesías, que en nuestro idioma español sería el ungido. Tú eres el ungido, el escogido de Dios, el hombre que Dios ha enviado para unir cielo y tierra, para redimir a Israel y todas las naciones, todos aquellos que se acercan a Dios a través de Jesús. Jesús le dice, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso de entre los dichosos, que Dios a través del Espíritu te manifestase la persona que soy yo. Pero Jesús no solamente se queda diciéndole eso, sino que le dice, y yo también te voy a dar una revelación. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, aquí hay algo interesante, y es algo que ha causado mucha controversia a lo largo de la historia, y es si esta declaración que dice Jesús acerca de Pedro tiene que ver con Pedro o tiene que ver con Jesús. Fíjese que el versículo 18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, todos sabían que Pedro era Pedro. ¿Qué quiso dejar dicho Jesús cuando dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hay controversias, digo, repito, por esta declaración, porque por esta declaración nace una creencia que luego se vuelve religión. Y es el hecho que la iglesia tradicional, para decirlo más claro, la iglesia católica entiende en su teología y su interpretación que cuando Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, de ahí se desprende una doctrina, y es que Jesús, según ellos, está declarando que Pedro sería el principal precursor de lo que hoy se conoce como el papado. Hay controversias. Si nos vamos al griego, en Mateo 16, 18 hay dos palabras que en nuestro idioma español pues no tienen ninguna diferencia. La palabra cuando dice roca, por ejemplo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro en griego es Petros, pero Jesús dice, y sobre esta roca, que en griego es Petra, edificaré mi iglesia. La interpretación que tienen los cristianos es que Cristo está hablando del mismo. O sea, que cuando dice, y sobre esta roca, dicen está hablando de Cristo, del mismo. Los católicos dicen que está hablando de Pedro, que está señalando a Pedro. La Biblia en ningún momento dice que Jesús señala a Pedro, pero tampoco la Biblia en ningún momento dice que está hablando de Jesús. Son interpretaciones humanas. Ahora, yo tengo mi propia teoría. Yo creo que Jesús está hablando acerca de la declaración que hizo Pedro. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo creo que Cristo está diciendo que sobre la base de esa declaración que tú has dicho, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Porque en varios pasajes del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, de Pedro, habla de que Cristo es la roca. ¿Sí? De que Cristo es la roca, cabeza de la iglesia. En otras palabras, entiendo que cuando dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando acerca, repito, de la declaración que hizo Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús también da otra declaración importantísima y que nos va a ayudar a lo largo de la historia. Y es que dice, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia. En estos días precisamente un amigo me preguntó, me preguntó el sábado precisamente, me preguntó hace 2 días, hoy es lunes, en el momento que estoy grabando este audio, me dijo, ¿dónde nace la iglesia de Cristo? ¿Hay algún versículo o episodio bíblico que me pueda aclarar dónde nace la iglesia de Jesucristo? Yo le dije, mira, lo que generalmente se entiende es que la iglesia de Cristo, eclesia, del verbo eclesia, del griego eclesia, que significa asamblea, donde nace la asamblea de la congregación de los santos. Lo que generalmente se entiende es que nació en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Yo discrepo de esa afirmación, y no es que mi palabra es cátedra, que no puedo equivocarme, pero tengo otra noción acerca de cuándo nace la iglesia de Cristo. Yo le decía, lo general, lo que todo el mundo conoce y sabe es que, o dice, es que la iglesia nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo discrepo de esa declaración. Yo pienso que la iglesia nace desde el momento en que Cristo empieza a predicar el evangelio de Cristo. Desde que Cristo dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo entiendo que desde el momento en que Él empezó a reclutar discípulos, ahí empieza la iglesia del Señor Jesucristo, la asamblea, la congregación de los seguidores de Cristo. Y en este capítulo 16, versículo 17, versículo 16, Mateo 16, creo que se reafirma lo que estoy diciendo, porque dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, eres bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que aquí Cristo está reafirmando lo que es la congregación, los santos, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa en Hechos capítulo 2? Bueno, en Hechos capítulo 2 pasa algo, pero antes de eso pasan muchas cosas. Cristo muere, resucita, dura 40 días en la tierra, hablando y enseñando acerca del reino de los cielos, asciende 7 días después, desciende el Espíritu Santo sobre los 20 que están en el aposento alto, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Ahí se reafirma lo que es el poder para la iglesia que ya existía, la congregación de los santos. Jesús le dijo en Hechos capítulo 1, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, dinamis, hasta que tengan el poder del Espíritu Santo para ser testigo, mártir, para morir, si es posible, por la causa de Cristo. Entonces ellos hicieron lo propio, duraron el tiempo necesario hasta que llegara del cielo el enviado del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, y entonces empezaron ya lo que es la predicación del Evangelio de Dios. Este capítulo es muy interesante porque guarda mucha enseñanza. Primero, Jesús quería saber qué piensa la gente de él, pero más importante es lo que piensa su congregación, su iglesia acerca de Cristo. De Cristo se hablará muchas cosas. Cada religión tiene la perspectiva de Cristo, entiende lo que puede entender de Cristo, pero es solamente a través de la palabra de Dios que podemos conocer el origen, el trabajo, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuera de la Biblia no podemos conocer a Cristo a plenitud. Habrán libros, habrán enciclopedias, habrán muchísimas cosas, revistas, pero solamente a través de la Biblia, de la palabra de Dios, es que podemos conocer quién es Cristo. Pedro aquí lo conoció por vía de revelación. El Espíritu Santo le reveló que Jesús, ese Jesús de Nazaret, ese Galileo que estaba predicando por 3 años, el Espíritu Santo le dijo, Pedro, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ya años anteriores Juan lo había presentado como el Cordero, Hijo de Dios. Años más atrás, cuando nació Simón, aquel que estaba en el templo esperando su muerte, que Dios le había dicho, no morirás hasta que vea la salvación de Israel, le había dicho a María, Él es el elegido, el Mesías. Fuera de la iglesia no podemos
no pueden la persona conocer quién es el Cristo. Porque solamente a aquellos que han creído en Él es que se les revela los secretos del Mesías. Pablo, el apóstol Pablo, que fue un aventajado de su época, para mí una persona extraordinaria que admiro, sigo, estudio y aprendo de él. Jesús, en su gracia y misericordia, le reveló no solamente quién es el Mesías, sino secretos interesantes y poderosos acerca del cielo, la venida de Cristo, entre otras cosas. Esta declaración de Pedro es muy importante. Yo sé que se han armado doctrina basada en esa declaración, inclusive que Jesús le da la llave del reino de los cielos, y desde ese entonces se cree que Pedro está en la puerta del cielo recibiendo a todo el que muere, y no es así. Es una falsa interpretación, es una mala hermenéutica de las escrituras. No es así. Y decir que Pedro es el primer papa es un error garrafal, porque de hecho la Biblia dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Entonces quiere decir que si tenía suegra, tenía esposa. Y un requisito para ser papa es no tener esposa. Además, desde el tiempo de Pedro hasta la creación de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica pasaron 300 y pico de años. En el Concilio de Nicea se consagra lo que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana y Apostólica. No puede ser Pedro el primer papa. De hecho, en la iglesia primitiva no había un líder, habían tres, que era Pedro, era Jacobo y era Juan. Y si a importancia vamos, aunque no debemos hablar de importancia en el reino, pues Pablo abarcó más ampliamente lo que es el evangelio del reino a nivel de las naciones, y nunca se proclamó ser papa ni nada de eso. Al contrario, el más pequeño de los apóstoles tenía un respeto especial por lo que eran líderes como Jacobo, como Juan y como Pedro. Puntos importantes a considerar aquí. Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús declara que Pedro es bienaventurado porque el Espíritu Santo le reveló esto a él. Y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa revelación que tú has dicho de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso es importante, ya que desde que la iglesia nació, la iglesia tuvo persecución. Desde que Cristo vino a la tierra, la iglesia tuvo persecución, porque se instauró el reino de Dios en esta tierra, no como hablaban los profetas, sino que en estos 2000 años se ha encargado de predicar el evangelio del reino hasta que se manifestase ya el reino espiritual de manera física en esta tierra. Pero desde ese entonces hasta ahora la iglesia ha sufrido persecuciones, muertes. Usted conoce la historia de la iglesia. Pero Jesús dijo: las puertas del infierno, del Gehenna, del Geinón, como tú lo entiendas, las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia del Maestro. Así que podemos estar confiados de que si estamos en Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Jesús lo declaró, y hasta que Él vuelva estará con nosotros, como Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que confiado y confiados en que Cristo está con nosotros. Shalom.